Capítulo 4, Génesis capítulo 4, leemos los primeros versículos. Es un momento en la historia que se conoce muy bien, pero me gustaría que nos fijáramos en un detalle y sobre todo en cómo Dios está detrás de toda la situación, ya desde el primer momento intentando restaurar al ser humano. Eso es una de las cosas que más me encanta de Dios, ¿no? De cómo es Él. Y la verdad es que no lo veríamos en esa historia, o no lo hemos visto al leerla una y otra vez, porque es el momento en el que Caín asesina a su hermano. Pero lo que no nos hemos fijado es en el paso anterior, en la decisión que tomó Caín, y lo vamos a ver ahora. Génesis capítulo 4 y versículo 1 dice que el hombre conoció a Eva, su mujer, ella concibió y dio a luz a Caín, y dijo: he adquirido varón con la ayuda del Señor. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció que en el transcurrir del tiempo, Caín trajo al Señor como ofrenda del fruto de la tierra, y también Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas, de la grosura de los mismos, es decir, de lo mejor que tenía. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero a Caín y a su ofrenda no lo miró con agrado. Y Caín se enojó mucho, y su semblante, dice, se demudó. Realmente lo que dice es que comenzó a sentirse triste y como a mirar hacia abajo, como a sentirse mal, triste, envidioso, enojado, enfadado. Todas esas sensaciones que tenemos cuando no somos capaces de mirar cara a cara. Y esa es la clave de la historia, porque el Señor, dice versículo 6, le dijo a Caín: ¿por qué estás enfadado? ¿Por qué tu semblante ha caído? ¿Por qué estás mirando hacia abajo? Para que entendamos lo que está diciendo. Si haces el bien, no serás aceptado. Pero si no haces el bien, ten cuidado, porque el pecado está a tu puerta y está codiciándote, es decir, está como queriendo vencerte. Pero tú puedes dominarlo. Todos sabemos cómo terminó la historia. A mí no me interesa en este momento cómo terminó, porque desgraciadamente Caín no fue capaz de vencer esa tentación tan fuerte. Pero sí esa frase y ese argumento de Dios con él, porque la historia era muy simple. La Biblia mismo nos dice que Caín trajo parte de su ofrenda, parte de lo que era el fruto de la tierra, pero Abel trajo de lo mejor que tenía. Dice que lo mejor que él tenía de su ganado lo trajo para el Señor. Entonces la diferencia era simplemente de que tú llegas a la presencia del Señor, como a veces lo hacemos. Todos somos como Caín a veces, y es curioso que el primer asesinato, por así decir, en la historia de la humanidad haya sido en el trasfondo de la adoración, porque es lo que el enemigo más odia, que estemos en la presencia de Dios y adoremos y ofrezcamos lo que somos a Él. Pero Caín trae como diciendo, bueno, esto es para el Señor. No, a veces nosotros lo hacemos. Incluso cuando estamos cantando, o cuando estamos tocando para el Señor, o cuando estamos ofreciendo algo al Señor, decimos, es para el Señor. Como decir, Él ya entiende que no voy a darle lo mejor. ¿Me seguís, no? Sé que en el fondo de nuestro corazón no hay nada malo, pero como esa sensación, como cuando hacemos algo para alguien que queremos, no, es para mi mujer, para mi marido, para mis hijos, para mis padres, ellos ya saben, ¿no? Y como que ofrecemos cualquier cosa. Mientras que Abel no, dijo, yo voy a darle al Señor lo mejor que tengo. Y claro, la Biblia no dice en el hebreo que Dios despreció la ofrenda de Caín, porque incluso cuando le ofrecemos algo que decimos, bueno, es para el Señor, y casi le damos cualquier cosa, Dios no lo desprecia, pero sí dice que sí apreció más lo de Abel. Es normal. ¿Me entendéis la diferencia? Porque a veces nosotros pensamos, mira el pobre Caín. No, Dios no le dijo, pues lo que tú has hecho no tiene ningún valor. No, todo lo contrario, porque Dios aprecia lo que Abel hace, pero ni siquiera habla con él. ¿Os dais cuenta? Dios se siente feliz. Y esa es otra lección que aprendemos, que muchas veces cuando Dios está feliz con nosotros y le encanta lo que hacemos, pues no necesita decirnos nada. ¿Me seguís? Porque dice, mira,
está haciendo una labor increíble, me ama de una manera extraordinaria. Es como si ya diera por supuesto que Él está ahí conmigo, pero normalmente Él habla con el que se siente mal. Y me encanta cómo es Dios, porque Él va a hablar con Caín y además argumenta todas las cosas, y eso es lo que me gustaría que comprendiéramos esta mañana. Porque lo primero que Dios le dice a Caín es: ¿por qué estás con tu rostro triste? ¿Por qué estás mirando hacia abajo? ¿Por qué te sientes no solamente triste? ¿Por qué tienes envidia de tu hermano? ¿Por qué piensas que yo no aprecio lo que haces? ¿Por qué te sientes así? ¿Por qué no me miras a la cara? Y como os digo, es una lección trascendental para nosotros en el día de hoy. Incluso aunque no conozcas al Señor, porque cuando hoy, si os fijáis y si no, haced un esfuerzo esta semana, cuando vayáis caminando por la calle, fijaos en las personas. La gran mayoría de las personas van mirando hacia abajo. A veces, pues con todas las cosas, las preocupaciones que tenemos en nuestra cabeza, con las cosas que hay en nuestro corazón, con la amargura a veces de la vida, pero encuentras muy pocas personas que son capaces de caminar mirando el horizonte, mirando cara a cara, mirando a todas las personas que vienen. Una de las cosas que más nos asombró a toda la familia cuando tuvimos el privilegio de ir a predicar a Rusia, y no lo hablo tanto para hablar de ese país en sí, porque realmente nos encantó hablar con personas de allí, pero sí lo que es el peso de 2 generaciones en las que eliminaron a Dios. Sé que me entendéis, donde la gente ya no habla de Dios, donde, digamos, desde el gobierno oficial hasta hace muy poco tiempo, pues sencillamente el ateísmo era lo que reinaba y Dios no existía en la vida de las personas. Pues allí sí que veías que todas las personas miraban hacia abajo. Incluso cuando ibas a comprar, nos asombraba que los cajeros y las cajeras iban pasando todos los productos y mirando hacia abajo, ni siquiera veían, alzaban su rostro para ver a quién estaban vendiendo. ¿Por qué? El problema de Caín es el problema que mucha gente vive, y es un problema que nos puede venir a nosotros, de no aprender a mirar hacia arriba. Cuando nosotros despreciamos a Dios o cuando nosotros le damos la espalda, inmediatamente comenzamos a mirar hacia abajo. Dejamos de mirar cara a cara. Y caemos en esa situación en la que el mal acaba dominándonos. Por eso Dios argumenta con Caín. Quería que se diera cuenta de que había una posibilidad de seguir adelante, que no tenía que tomar una mala decisión. Dios estaba intentando llegar a lo más profundo del corazón de Caín para que pensara de otra manera, y por eso le dice: por favor, no mires hacia abajo, que tu semblante no se venga abajo, que tu rostro mire hacia arriba. Yo sé que el pecado está a la puerta porque está ahí, está intentando golpearte, está intentando vencerte, está intentando decir: mira, la vida no tiene sentido, el único sentido que tiene es que tú seas el centro de todo, que incluso le quites la vida a tu hermano, como desgraciadamente Caín hizo. Y Dios le dice: no, eso es una tentación que está ahí, pero tú puedes vencerla. No le hagas caso. ¿Veis a Dios argumentando con la primera persona que iba a ser el primer asesino de la historia? Y Dios hace eso con nosotros. Y nos dice: tú puedes vencerlo. Ya sé que el pecado está a la puerta, ya sé que la tentación está a la puerta, ya sé que la amargura está a la puerta, yo sé que la tristeza está a la puerta, yo sé que hay muchas cosas que están ahí, a nuestra puerta, que quieren hacer que nuestra cabeza mire hacia abajo, que vivamos de una manera triste. Pero Dios nos está diciendo: tú puedes vencerlo, tú puedes vivir de otra manera. Porque ese es el proceso, no sé si lo habéis pensado alguna vez, que todo tipo de pecado hace en nuestras vidas. Muy simple: ver, desear, hacer y tapar. Esos 4 pasos, muy fáciles de recordar. Primero vemos algo o ocurre algo en nuestra vida, y segundo lo deseamos y decimos: no, esto va a ser, yo voy a tener esto, voy a hacer esto. Desgraciadamente lo hacemos. No hacemos caso a los argumentos de Dios,
No hacemos caso cuando Él nos está diciendo, Jaime, está ahí a la puerta, quiere vencerte, pero tú puedes vencerlo. Di no, no vayas al tercer paso. Incluso si has visto y has deseado, no sigas, por favor, no vayas al tercer paso. Y después, lo último, taparlo, porque nos damos cuenta de que hemos hecho mal y entonces lo tapamos. Y desgraciadamente cuando Caín asesinó a su hermano, después Dios quiso otra vez volver a que se diera cuenta, que su corazón volviera a darse cuenta de lo que había hecho. Y le dice, ¿dónde está tu hermano? Pero Caín responde de mala manera. ¿Os acordáis de la historia? Porque quería taparlo, aquello que había hecho mal. Y es curioso porque muchas veces a lo largo de toda la Biblia, incluso hombres y mujeres que amaron al Señor cayeron en ese proceso, ver, desear, hacer y tapar. ¿Os acordáis de David? Un día él tenía que estar luchando con su ejército, con todo el pueblo, pero se quedó en casa. Ese día, por lo que sea, no sabemos por lo qué, dice que se levantó a media tarde. Es decir, ya había perdido toda la mañana de su vida, de un día de su vida. Y cuando se levanta a media tarde y sale a la terraza, a lo lejos ve una mujer absolutamente bella, bañándose. Y entonces ve y la desea. La manda venir a casa del rey. Era la mujer de uno de sus mejores amigos. Todos conocéis la historia. No solamente la deseó, sino que cayó en pecado con ella y después incluso asesinó a su marido, a Urías. Y después lo quiso tapar todo. La Biblia dice que como que David, literalmente el hebreo dice como que se lavó las manos de una manera figurada al final de ese capítulo y no pasó nada, pero dice a Dios le desagradó lo que David había hecho. En ese momento, cuando él estaba viendo a aquella mujer tan bonita y la vio y pensó, pues es impresionante, él tenía que haber escuchado a Dios. David, el pecado está a la puerta, tú puedes decir no. Y sencillamente decirle, Señor, has creado cosas muy bellas en este mundo, me vuelvo para mi casa. Y ya está, la historia había cambiado. Es Dios argumentando con cada uno de nosotros en cada ocasión. ¿Os acordáis? Sansón también deslizándose poco a poco, en este caso también con una mujer, con Dalila. Y el caso es que ella le estaba engañando una y otra vez. Varias veces vinieron los enemigos, ¿os acordáis? Porque ella dijo, ¿dónde está la fuente de tu fuerza? Y él empezó a decirle varias cosas y ella le engañaba y él se daba cuenta, pero seguía adelante. Ver, desear, hacer y tapar. ¿Os acordáis de Salomé en el Nuevo Testamento? Una mujer que sencillamente Juan el Bautista había dicho a Herodes que no estaba bien que estuviera con la mujer de su hermano. Entre otras cosas también porque él había asesinado a su hermano. Por muchas otras razones, pero supongo que también por tener a su mujer. Y entonces cuando la hija, Herodías, ¿os acordáis de esa historia? En un baile delante de sus invitados, Herodes, con esa arrogancia de las personas que lo tienen todo y que tienen mucho dinero delante de sus invitados, y quizás después de haber bebido un poco de más le dice, pídeme lo que quieras, hasta la mitad del reino y yo te lo regalo, le dice a la chica. Y una chica que podía haber cambiado su historia y la historia de su familia, va junto de su madre, y una madre que podía haber cambiado la historia y la historia de su familia, porque podía haber tenido hasta la mitad del reino. Imaginaos, ¿sabes lo que pide la cabeza de Juan el Bautista? Odio dentro de su corazón. ¿Lo has pensado alguna vez? ¿Para qué quiere la cabeza de alguien? ¿Llevarla a su casa? ¿Qué hacer con ella? ¿Satisfacer su odio? Muchas veces somos así. Y yo creo que de alguna manera, en algún momento del proceso, tanto Herodes, porque Dios es bueno y siempre está esperando que nosotros venzamos.
no sé si a la propia Herodías, a la hija, como si Dios le estuviera susurrando: el pecado está a la puerta, pero tú puedes vencerlo. ¿Me seguís? Estoy usando la imaginación espiritual. Pero ¿cuántas veces muchas situaciones están ahí y Dios nos está diciendo: yo te doy el poder para vencerlo? No hagas caso. Ya sé que has visto, has deseado, pero no sigas adelante. Y el caso es que otras personas en la Biblia, ¿os acordáis del caso de José? Comprendieron perfectamente esa enseñanza del Señor, porque él era la mujer de su jefe, la que le acosaba. ¿Os acordáis de la historia en el libro de Génesis? Y la Biblia dice una y otra vez, hasta que una vez incluso le quitó el manto que tenía y él tuvo que huir semidesnudo. Pero él sencillamente huyó. Dijo: no puedo pecar contra Dios. Era su jefa, quizás era una mujer atractiva, tenía todo el poder. José no era ciego. Sabía que lo que pudiera hacer en aquel momento estaba lejos de su familia, de la casa de su padre. Quizás nadie iba a saberlo, porque a veces nosotros no nos damos cuenta de que las tentaciones son reales, incluso para aquellos que las vencieron. Y José sencillamente dijo: no. Escuchó el susurrar de Dios: José, el pecado está a la puerta, tú puedes vencerlo. Y dijo: sí, yo voy a vencerlo, me voy. Y huyó. Y nos dio el ejemplo de que podemos vencerlo. Incluso el mismo caso de David en otra ocasión, cuando Saúl le perseguía, iba a matarlo. Él había sido ya ungido para ser el próximo rey. Y en un momento Saúl está en una cueva, solo, y David está allí y lo ve solo y puede quitarle la vida. Él es el ungido de Dios. Dios le ha dicho: tú vas a ser el siguiente rey de Israel. Por varias ocasiones, Saúl incluso le ha tirado una lanza para matarlo. Así que David podía argumentar defensa propia, pero no lo hizo. Escuchó el susurro de Dios: el pecado está a la puerta, pero tú puedes vencerlo. Y lo venció. Y perdonó a Saúl. Podríamos hablar de muchos ejemplos, pero no quiero cansaros. Porque ahora es Dios quien nos susurra a cada uno de nosotros. Espero que no para asesinar que no asesinemos a nadie. Perdonadme esta pequeña broma. Pero sí para a veces algunas cosas muy concretas. A veces por un problema de envidia. ¿Por qué tal persona lo tiene todo? ¿Por qué tal persona no tiene que hacer nada? ¿Por qué? Y aunque nos preguntamos los porqués, y en los salmos, los salmistas se preguntan el porqué, y Dios comprende que nos preguntemos el porqué. Pero no quiere que esas razones entren dentro de nuestro corazón para que destruyan nuestro corazón. Porque normalmente la envidia le hace daño solamente a la persona que la tiene. A lo mejor la persona que es envidiada ni sabe lo que está pasando con nosotros. Y Dios dice: está a la puerta el pecado, no dejes que te venza. Échalo de ti. El orgullo, con eso luchamos todos. Absolutamente todos. No hay ninguno de nosotros que el orgullo no esté a la puerta, no esté llamando día tras día, momento tras momento, que no nos esté diciendo: Jaime, tú puedes hacer las cosas mejor, tú eres mejor que tal persona. Incluso cuando amamos al Señor, tú amas más al Señor que tal persona. Siempre está ahí, tentándonos. Y no podemos hacerle caso. Tenemos que decir: no, lo que soy es por la gracia de Dios, yo le amo con todo mi corazón, pero es Él, no soy yo. El orgullo está a la puerta, pero podemos vencerlo. A veces la tristeza, y más cuando hay muchas situaciones que nos dan la razón para estar tristes. Y está ahí, y entra dentro de nuestro corazón y se apodera de nosotros y no sabemos cómo sacárnosla de encima. No debemos dejar que entre en nuestro corazón. Está a la puerta, pero Dios dice: Jaime, puedes vencerla. Está diciendo cada uno de nuestro nombre: tú puedes vencerla, yo te voy a dar el poder para vencerlo. Que tu rostro no mire hacia abajo,
que no decaiga tu semblante. Me encanta esa frase, aunque para nosotros es más fácil entenderlo con lo que de no mirar hacia abajo, pero que no decaiga tu semblante, que tu cara, tu semblante, tu rostro mire hacia arriba, que seas inmensamente feliz, porque la tristeza no puede vencerte, o la amargura por algo que alguien ha hecho o que quizás nosotros hemos hecho en el pasado y no somos capaces de quitárnoslo de encima. O a veces incluso hasta el cansancio mismo puede llegar a vencernos. Dios dice, tú tienes poder para vencerlo. A veces incluso alguna injusticia que alguien nos ha hecho, el deseo de vengarnos. No pensemos que somos malos cristianos porque esto esté a la puerta o nos ataque, porque si leéis los 150 salmos, más de 3 de las 4 partes de esos salmos están escritos en ese deseo de justicia. Señor, ¿por qué? Así que Dios sabe que somos así. Así que no tenemos que preocuparnos, porque incluso en eso, en el sentirnos malos cristianos, Dios dice, no, Jaime, eso está a la puerta, pero yo te amo. Tú no eres un mal cristiano, yo te amo a ti. Sigue adelante, tú eres capaz de vencer esa situación. Porque Dios nos da el poder de mirar hacia arriba, de honrarle a Él, de vivir de una manera diferente. Por eso quiero terminar con un momento práctico y real y además absolutamente impresionante del Señor Jesús, en lo que yo creo que Él aplicó esta enseñanza de lo que le estaba sucediendo a Caín y hizo justo todo lo contrario. ¿Os acordáis? Es una historia muy conocida y solo 5 minutos ahí antes de terminar, en el Evangelio de Lucas y el capítulo 13. El Evangelio de Lucas capítulo 13 y el versículo 10, vemos la aplicación de estas palabras de Dios mismo en la vida de una persona y la aplicación para nosotros mismos, para cada uno de vosotros. Lucas capítulo 13 y versículo 10, Jesús estaba enseñando en una de las sinagogas en día de reposo y había una mujer que durante 18 años había tenido una enfermedad y la enfermedad estaba causada por un espíritu. Y es impresionante porque yo muchas veces hago esto, no doy leído la palabra del Señor sin aplicarla a mí, sin ver las cosas. Sé que me seguís al ir leyendo, pero porque todo lo que hablábamos antes en cuanto al pecado luchando contra nosotros, la enfermedad, el orgullo, la envidia, la injusticia, la amargura, todas esas cosas son espirituales y están luchando con nosotros y a veces nos pueden tener con nuestro semblante caído. La vida nunca va a ir de una manera perfecta, nunca vamos a ser perfectos 100% porque esta vida es imperfecta. Un día en la presencia de Dios sí. Así que siempre va a haber muchas cosas que van a estar a la puerta y que nos van a asediar, pero de nosotros depende si no dejamos que se apoderen de nosotros. Desgraciadamente, esta mujer vivía con esa enfermedad causada por un espíritu encorvada y de ninguna manera, dice, se podía enderezar. Así que ella, incluso físicamente, no tenía otra opción que mirar al suelo todo el tiempo, durante muchos años. Y a causa de su enfermedad, ni siquiera podía mirar a su familia. Ni siquiera podía mirar a sus amigos, porque muchas veces, incluso cuando nuestro semblante cae, pues viene alguien de nuestra familia, de nuestros amigos, algún hermano, alguna hermana de la iglesia, nos dice algo y nos hace mirar hacia arriba, porque Dios usa a otras personas. Pero esta mujer ni siquiera había tenido esa oportunidad por culpa de su enfermedad. Y cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, has quedado libre de tu enfermedad. Puso las manos sobre ella y al instante se enderezó. ¿Sabes lo que hizo? Glorificar a Dios. Porque al instante se dio cuenta de quién era ella. Lo primero que el diablo introdujo en nuestra mente y la mayor tentación y en la que caímos todos es: seréis como Dios. Y sigue introduciendo esa tentación dentro de nosotros.
ser otra persona. Ser como alguien. Quizás a veces la gente en el mundo de hoy no quiere ser como Dios, pero sí quiere ser como a alguien que tiene millones de seguidores, a alguien muy famoso, a alguien con mucho dinero. Ser como otra persona. Y esa es la razón por la que tantas personas pierden tanto tiempo viendo la vida de otras personas. Lo primero que Dios hace cuando restaura nuestra vida es que volvemos a ser nosotros mismos. Nosotros mismos. Lo primero que Dios hace es levantar nuestra mirada, es decir, tú eres tú mismo, tú misma. Lo primero que hace es devolvernos nuestra identidad, porque cuando le hicimos caso al enemigo, al diablo, y cuando pecamos contra Dios desde el primer ser humano en la humanidad, lo primero que perdimos fue nuestra relación con Dios y lo segundo, nuestra relación con nosotros mismos. Dejamos de ser nosotros mismos, perdimos nuestra identidad. Y lo primero que el Señor Jesús hace prácticamente en todos los milagros y en todas las sanidades es restaurar la vida de las personas. Aquí dice que puso primero su mano sobre ella y después la sanó. Como diciéndole, mira, lo más precioso que hay en tu vida eres tú, tú mismo, tú misma, y no importa tus circunstancias, y no importa si estás enfermo o enferma, o no importa si estás triste o no importa si hay amargura en tu corazón, porque tú eres valioso, valiosa para mí. Y cuando Dios pone su mano sobre nosotros, nos restaura y después nos sana. Es para decirnos lo más importante eres tú, y las circunstancias las arreglaremos después. Y por eso, a esa palabra de Dios mismo, vuelvo a repetir que desgraciadamente Caín no supo escucharla y se hizo famoso en todo el mundo, en el mal sentido de la palabra, por haber sido el primer asesino en la historia. Nosotros tenemos otra manera de responder, porque Dios dice, está ahí, está a la puerta, quiere vencerte, pero ¿sabes qué? Mira hacia arriba, yo voy a darte el poder para vencer, yo voy a restaurar tu rostro, yo voy a restaurar tu vida. No tienes que vivir así. No tienes que hacerle caso al mal. Tú puedes vencer porque yo voy a darte la fortaleza para vencer. Y eso fue lo que hizo con aquella mujer. Y a partir de ese momento ella pudo mirar cara a cara al Señor Jesús, al Salvador en primer lugar, y cara a cara a todas las demás personas. Sí, hay muchas situaciones en nuestra vida que seguirán siendo indignas, caemos muchas veces. No vamos a ser cristianos perfectos hasta que estemos en la presencia del Señor. Y si la gente quiere señalarnos por algún defecto, tendrá seguro motivos para señalarnos, pero nunca nos van a quitar la posibilidad de mirar cara a cara a cualquier persona y decirle, mi Papá Celestial me cuida, Él ha puesto su Espíritu dentro de mí, me ayuda para que yo pueda no solamente mirar su rostro, sino mirar el rostro de todos los demás, y me ha dado un poder por medio de su Espíritu para vencer el mal, y yo no voy a caer en el mal. Y podemos mirar hacia adelante. Y podemos saber y sentirnos queridos. Esta semana estaba hablando sobre Isaías capítulo 43, cuando dice que aunque pasemos por las tempestades más grandes, Dios está con nosotros. Aunque nos arrolle un río, hablando de muchas fuerzas a veces y situaciones que nos arrollan, Dios no va a permitir que nos ahoguemos. Y dice que aunque estemos pasando por fuego, Dios no va a permitir que nos queme el fuego. Y uno, cuando escucha eso, dice, madre mía, yo amo a Dios, porque es impresionante, pero ¿sabes cómo sigue el texto? No, dice, por eso yo te amo. Es decir, Dios hace eso todo por nosotros y nos dice, y por eso, porque estoy haciendo eso, porque te amo. O sea que la respuesta nuestra, antes de que respondamos, ya nos lo dice, yo te amo, no importa las tempestades, ni los ríos que arrollan, ni el fuego que nos queme. Yo te sigo amando de una manera incondicional. Y entonces sí, podemos responder, pues Señor, yo te amo a ti también. Y como Pedro, aunque hayamos caído, la respuesta siempre es esa. Tú sabes todas las cosas y tú sabes que te amo. Por eso inclinamos nuestra cabeza para orar. Por la situación de la pandemia no podemos estar orando muy cerca unos de otros, pero sí podemos decir lo que hay en nuestro corazón para el Señor. Y es quizás
Dios usa eso también para que nos encontremos con Él en primer lugar, porque es el que restaura nuestra vida, el que nos restaura por completo, el que ve que nuestro semblante está decaído y nos dice: no, levanta tu cabeza, porque yo te doy el poder para vencer. Por eso pídeles al Señor ayuda, sea cual sea la situación en la que estás. Y recuerda que el Señor pone su mano sobre ti antes que ninguna otra cosa. Y después te restaura, te sana, te fortalece. Restaura tu corazón, cuida tus heridas y las venda, porque Él te ama de una manera incondicional. Y cuando nosotros estamos cara a cara con el Señor, encontramos nuestro lugar. Encontramos nuestra identidad, sabemos quiénes somos, porque nunca somos más nosotros mismos que cuando vivimos cara a cara con el Señor Jesús.